Buenas tardes con todos, mi nombre es Joel Chiriboga, mi docente tutor es el doctor Jorge Castillo y hoy les voy a hablar sobre las enfermedades cardíacas congénitas en el adulto. Los objetivos de esta charla van a ser explicar qué son las cardiopatías congénitas y su prevalencia en adultos, clasificar los principales tipos de defectos congénitos cardíacos, describir las características clínicas, diagnósticas y terapéuticas de las cardiopatías más relevantes, reconocer las complicaciones más frecuentes en el adulto con cardiopatías congénitas y destacar la importancia de seguimiento y tratamiento adecuado en la edad adulta. Bueno, las enfermedades cardíacas congénitas o las cardiopatías congénitas son un grupo de enfermedades que están caracterizadas por la presencia de alteraciones estructurales del corazón, producidas por defectos en la formación del mismo durante el periodo embrionario. Están presentes en el 1% de los recién nacidos. Tenemos múltiples causas, entre ellas la desconocida, que como su nombre lo indica, pues la causa no está identificada, por ejemplo, una comunicación interventricular aislada sin antecedentes ni factores evidentes. Multifactorial, que es una combinación de genética y el ambiente. Las mutaciones genéticas, que serían alteraciones por los genes, y las hereditarias, que son transmitidas en la familia. Tenemos la clasificación. Estas se clasifican en la de vascularización pulmonar aumentada. Se observa básicamente en cardiopatías con hiperflujo pulmonar debido a cortocircuitos de izquierda a derecha o mezcla de sangre oxigenada y no oxigenada. Aquí tenemos las acianóticas y las cianóticas. Las acianóticas, pues en estas no hay una mezcla importante de sangre venosa con arterial. Y los ejemplos que tenemos pues son la comunicación interauricular, comunicación interventricular, retorno venoso pulmonar anómalo parcial y el ductus arterioso persistente. ¿Qué es lo que sucede en estas patologías? Pues la sangre oxigenada refluye hacia el lado derecho del corazón y entra nuevamente a los pulmones, por lo que no hay una mezcla significativa con sangre desoxigenada y por lo tanto no va a haber cianosis. Esto aumenta el volumen de sangre que llega a la circulación pulmonar. Y en las cianóticas, como tenemos aquí ejemplos, transposición de los grandes vasos y drenaje venoso anómalo total, pues en estas hay, en cambio, una mezcla de sangre oxigenada con desoxigenada, que esta va a ir a la circulación sistémica. Por lo tanto, al haber menos oxígeno por esta mezcla va a ocurrir cianosis. Tenemos otra clasificación que es los de vascularización pulmonar disminuida, en los cuales se observa en cardiopatías donde la sangre no llega adecuadamente a los pulmones por obstrucciones o estenosis del tracto de salida derecho. Y tenemos a lo de la vascularidad pulmonar normal o con hipertensión venocapilar pulmonar. Aquí el problema no está en el flujo pulmonar, sino en la salida de la sangre de los pulmones por problemas del corazón izquierdo. Aquí la presión va a aumentar retrógradamente hacia el pulmón, pudiendo ocasionar hipertensión venocapilar pulmonar. Pues los pacientes con cardiopatías congénitas que lleguen a la vida adulta se dividen en dos grupos, los tratados quirúrgicamente en la infancia y los básicamente que no han sido tratados, que se reconoce como supervivencia natural. Estos, como ya les dije, no han sido intervenidos en infancia, pero podrían necesitar una cirugía en el futuro, y otros tal vez no necesiten un tratamiento, pero sí un control evolutivo. Y tenemos que ante una cardiopatía congénita debe efectuarse el análisis segmentario cardiovascular que va a contar de cuatro pasos. Y estos son conexión entre aurículas y ventrículos, relación entre ventrículos, conexión entre ventrículos y vasos arteriales y conexión entre la aorta y la arteria pulmonar. Ahora tenemos al cortocircuito izquierda-derecha. Primero tenemos a la comunicación interauricular. Este es un defecto cardíaco congénito donde existe una abertura en la pared o el tabique que separa las dos cámaras superiores del corazón, que son las aurículas. Tenemos de varios tipos. El que está con el número uno es el ostium secundum, que podemos también ver en el diagrama con el número uno. Este es el más común, o también se le conoce como defecto de la fosa oval, y se presenta en aproximadamente un 75% de los casos. Luego con el número 2 tenemos al seno venoso superior, que es un defecto de la pared auricular cerca de la vena cava superior y puede asociarse con drenaje venoso anómalo de las venas pulmonares derechas que desembocan en la vena cava superior cerca de su unión con las aurículas.
Con el número 3 tenemos al seno venoso inferior. Defecto cercano a la vena cava inferior es mucho menos frecuente que el anterior, que era el seno venoso superior. Con el número 4 tenemos al seno coronario. Este es un defecto de separación entre el seno coronario y la aurícula izquierda. Y el ostium primum, que es un defecto parcial del tabique auriculoventricular. Hay que tener en cuenta que si el defecto intraauricular es amplio, pueden coexistir varios tipos de comunicación intraauricular. Aquí tenemos la radiografía de tórax. Los hallazgos comunes en una radiografía de tórax van a ser cardiomegalia con dilatación de la aurícula derecha y arterias pulmonares centrales prominentes. En esta radiografía de tórax que tenemos aquí, podemos observar un aumento de la vascularidad pulmonar y también de la orejuela auricular. El tamaño del corazón es normal, no se observa ninguna patología en las costillas, ni tampoco se observa en los tejidos blandos. Y pues estos hallazgos son característicos de una comunicación interauricular. Tenemos un ecocardiograma. En el ecocardiograma, los hallazgos comunes son dilatación del ventrículo derecho y este incluso puede ser el único hallazgo. Este ecocardiograma es de un paciente que ya se sometió a una terapia de intervención para cerrar la comunicación intraauricular, en donde se puede observar un remanente, podría decirse, o una derivación residual pequeña luego de su intervención. Aquí podemos observar en una ecografía y esta con Doppler podemos ver el paso o el flujo anómalo. Todavía existe luego de la intervención correctora. Aquí tenemos otro ecocardiograma en donde se puede observar claramente con la flecha blanca el defecto de las aurículas del tabique intraauricular que conecta básicamente la aurícula izquierda con la aurícula derecha. Y algo característico en este ecocardiograma es que se puede observar una dilatación o crecimiento de las cavidades derechas, que también es característico de esta patología debido a que la aurícula izquierda, que tiene más presión, envía mayor flujo sanguíneo hacia la aurícula derecha y por lo tanto está el ventrículo derecho, por lo tanto tienen una sobrecarga de flujo y esto lo que va a hacer es que se dilate y crezca. Y eso es lo que podemos apreciar en este ecocardiograma. Aquí tenemos una tomografía computarizada en un corte axial, en donde podemos observar básicamente una comunicación entre la aurícula derecha e izquierda a través de una comunicación interauricular que era de tipo ostium secundum, que como le mencioné anteriormente, era el más común. También en el ventrículo derecho se observa un adelgazamiento del miocardio en esta parte de aquí y pues una dilatación, aumento de las cavidades derechas. Y tenemos una resonancia magnética. En esta resonancia magnética pues también se ve un defecto en el tabique interauricular que también era de tipo ostium secundum, que señala pues aquí con la flecha de color negro. Y también se puede ver característico el crecimiento de las cavidades derechas, como ya les había mencionado anteriormente. Tenemos el tratamiento para la comunicación interauricular. Pues para el ostium secundum, que es el más común, se tiende a cerrarlo de forma percutánea mediante catéter, donde el acceso es venoso, que generalmente es la vena femoral, y se llega al defecto interauricular y se ocluye. Aquí tenemos un ejemplo con una radiografía, en la cual en imagen A están midiendo el defecto con un balón, y pues en la imagen B que tenemos al lado ya se ha realizado la intervención y pues ya se muestra la liberación final del dispositivo y se evalúa la eficacia del cierre con una angiografía. Aquí podemos ver en unos esquemas cómo es el dispositivo para el cierre de la comunicación intraauricular. Aquí tenemos las indicaciones para el cierre de la comunicación interauricular, que básicamente son la presencia de una comunicación interauricular con cardiomegalia e hipertensión pulmonar leve a moderada. Tenemos que haya sobrecarga en las cavidades derechas, que estará bastante común. Tenemos cortocircuito importante izquierda-derecha, que nos decía que condiciona una relación entre el gasto pulmonar y el sistémico superior a 1.5/1.
y también antecedentes de accidente isquémico transitorio o ictus idiopático, en una presencia de una comunicación interauricular o un agujero oval permeable y un cortocircuito derecha-izquierda. Ahora tenemos a la comunicación interventricular. La comunicación interventricular es un defecto cardíaco congénito donde existe una abertura en la pared que separa los ventrículos izquierdo y derecho del corazón. Tenemos varios tipos, entre ellos el tipo perimembranosa, que es el más común, que era aproximadamente un 75-80%, y este defecto corresponde al septo membranoso, que es una pequeña zona adyacente a la válvula aórtica. Tenemos el tipo muscular o septo trabeculado, que en un porcentaje aproximado era de 5 a 20% y se encuentra completamente rodeado por miocardio. Teníamos al infundibular, que su porcentaje era del 5 al 7%, el cual el septo infundibular comprende la porción septal en la crista supraventricular y la válvula pulmonar. Y por último, tenemos al del tabique de entrada o posteriores, que al igual que el anterior, la proporción era muy parecida, como del 5 al 8%, separa las porciones septales de los anillos mitral y tricúspide. Aquí tenemos a la radiografía. Tenemos que la radiografía de tórax es poco sensible para la detección de la hipertensión pulmonar. Se visualiza por lo general crecimiento ventricular derecho con cierta plédora pulmonar, que básicamente sería un aumento del flujo, y cuando hay hipertensión pulmonar, el tamaño cardíaco puede ser normal, con el tronco pulmonar y sus ramas prominentes, pero con la disminución de la vascularización en la periferia del pulmón. Aquí tenemos una radiografía de tórax en donde se muestra básicamente que la vasculatura pulmonar es prominente y que el tamaño del corazón está un poco agrandado. Aquí tenemos dos radiografías, esta posterior anterior y lateral, donde se observa en la posterior anterior que la arteria pulmonar principal, la arteria pulmonar iliar derecha y del lóbulo superior e inferior se encuentran básicamente agrandadas. Y en la lateral, pues muestra llenado del espacio libre retroesternal y llenado del espacio retrocárdico superior e inferior, indicando agrandamiento de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, en esta porción de aquí. Aquí tenemos un ecocardiograma que nos muestra básicamente una comunicación interventricular en esta sección de aquí. Se puede ver cómo el flujo pasa de un lado a otro por el defecto que se encuentra en el tabique interventricular. Aquí tenemos una tomografía computarizada en donde teníamos varios hallazgos en este video. Teníamos una gran entrada perimembranosa, una comunicación interventricular muscular grande por delante de la banda moderadora y una comunicación interventricular pequeña del ventrículo medio. Todo esto nos indicaba que podría ser característico de las alteraciones cardíacas que se encuentran en el síndrome de Goldingham. Es un trastorno genético raro que se caracteriza por malformaciones faciales como microtia, anomalías de la mandíbula y la columna vertebral, así como problemas oculares y las anomalías cardíacas que ya les mencioné anteriormente. Aquí tenemos una resonancia magnética. En esta resonancia magnética se puede ver, pues, con la flecha negra en esta parte de aquí, un defecto en la porción muscular del tabique interventricular. Y en la punta de flecha que tenemos en esta porción de acá, se puede ver una derivación de izquierda a derecha. El tratamiento básicamente consiste en 40-60%, eh, se puede cerrar espontáneamente, o sea que no necesite tratamiento. Y el cierre directo del defecto es por lo general el tratamiento de elección. Las indicaciones quirúrgicas son insuficiencia cardíaca congestiva no controlada, hipertensión pulmonar, hipodesarrollo pulmonar e infecciones pulmonares recurrentes. Ahora tenemos a la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot básicamente es un defecto cardíaco congénito que implica cuatro problemas estructurales del corazón. Tenemos a la comunicación interventricular no restrictiva,
que es básicamente una amplia comunicación interventricular, una obstrucción del flujo pulmonar en el tracto de salida, en esta porción de aquí, que sería una estenosis pulmonar, un cabalgamiento de la aorta y una hipertrofia del ventrículo derecho. Las manifestaciones clínicas de la tetralogía de Fallot varían dependiendo del grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, debido a que esta obstrucción tiene un impacto directo sobre la circulación sanguínea y el flujo pulmonar. En obstrucciones leves, como su nombre lo indica, pues la obstrucción va a ser mínima, lo que va a permitir un flujo adecuado de la sangre hacia los pulmones. Por lo tanto, la oxigenación sanguínea no se ve tan afectada, puede haber una ligera disnea y la cianosis es mínima o inexistente. Por esta razón se la conocía como tetralogía rosa. Y las obstrucciones graves, pues como su nombre lo indica, la obstrucción va a ser más marcada e importante y va a impedir que la circulación de la sangre hacia los pulmones pues pase adecuadamente, entonces va a haber una mezcla significativa de sangre no oxigenada y oxigenada a través de la comunicación interventricular y va a generar que más sangre desoxigenada llegue a la circulación sistémica, lo que va a acentuar los síntomas que serían cianosis principalmente, disnea, fatiga, pérdida del conocimiento y dedos en palillos de tambor, que también se conocía como acropaquia. Teníamos a la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax, los hallazgos comunes, en los casos típicos, se va a observar un contorno ventricular redondeado, con la punta cardíaca elevada y dilatación de la aorta ascendente, que forma una imagen en garrafa. En un 25% puede reconocerse el arco aórtico derecho, y los pacientes con agenesia valvular pulmonar muestran gran dilatación de las arterias pulmonares y en los casos típicos igualmente se observa disminución del flujo pulmonar. Aquí tenemos en la imagen de la izquierda una radiografía de tórax en donde se observa un levantamiento del ápex, esto mismo por el crecimiento de las cavidades derechas y pues da la imagen del corazón en bota que se puede ver aquí, o la silueta. Bueno, y pues en la imagen de la derecha se puede ver igualmente un caso de un niño con tetralogía de Fallot en donde se puede ver varias características. La primera, que es muy notoria, es el corazón en forma de bota y en esta es más notoria todavía. Se puede ver aquí, así. Se puede ver también un ápice cardíaco elevado. Se puede ver también segmento pulmonar arterial cóncavo, también oligoemia pulmonar. Como podemos ver, los vasos ya no están tan marcados. Y pues también se puede ver que el arco aórtico se encuentra del lado derecho, en esta porción. Aquí tenemos un ecocardiograma. Básicamente es este caso es una ecografía prenatal realizada a las 32 semanas de gestación, donde podemos ver una comunicación interventricular, anulación de la aorta e hipoplasia pulmonar. El estudio Doppler color también muestra flujo transeptal, flujo para ambos ventrículos en sístole y flujo débil hacia una arteria pulmonar asociado con una aorta anulada, como mencioné. Aquí tenemos una tomografía computarizada y una reconstrucción multiplanar sagital en donde se pueden ver tres características de las cuatro que son de la tetralogía de Fallot. Se puede ver una hipertrofia ventricular derecha en esta porción de aquí. La comunicación interventricular conecta los dos ventrículos, tanto derecho como izquierdo, y el cabalgamiento de la aorta. Y tenemos una resonancia magnética. En este estudio, en cambio, nos indicaba que el ventrículo derecho está gravemente dilatado en esta resonancia magnética y corte axial con una función sistólica que estaba ligeramente deprimida. Y nos indicaba el estudio que el ventrículo izquierdo presentaba una ligera depresión con una fracción de eyección de 52%. Y en imagen sagital, en esta de aquí, pues nos indicaban que el tracto de salida del ventrículo derecho se encontraba dilatado. Tenemos al tratamiento. En cuanto al tratamiento, pues si es que se los abandona a su historia natural, es decir, que no se les realiza ninguna intervención en la niñez, el 25% muere al primer año y solo el 5% llega a la cuarta década. Por esta razón es que se indica la cirugía correctora cada vez más temprano. Tenemos también las intervenciones paliativas. Estas nos van a servir para aumentar el flujo pulmonar, pero no es una solución permanente. Tenemos a la cirugía de la Locke-Dowsing.
clásica o modificada. Esta básicamente es un injerto de interposición desde la arteria subclavia a la pulmonar, como podemos ver en esta imagen de aquí. Tenemos la cirugía de Watterson, que nos indica en esta imagen de acá, que es una derivación desde la aorta ascendente a la arteria pulmonar derecha, y la cirugía de Potts, que nos indica en esta imagen de acá, que es una derivación desde la aorta descendente a la arteria pulmonar izquierda. Y ahora sí tenemos a las intervenciones reparadoras. Las intervenciones reparadoras pues son el cierre de la comunicación interventricular con parche de Dacron y la ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho, que es una resección del músculo infundibular e inserción del parche en el tracto de salida. Como podemos ver aquí en el diagrama, un parche en el tracto de salida y en la comunicación interventricular. Tenemos complicaciones o secuelas de la reparación quirúrgica. Tenemos todos estos tipos de complicaciones, como puede ser la insuficiencia y enfermedad valvular pulmonar, dilatación y difusión del ventrículo derecho, que va a generar una insuficiencia tricuspidia, y esto también puede generar pues ya síntomas o signos de congestión sistémica por la insuficiencia tricuspidia. También tenemos que puede ocasionar una obstrucción residual del tracto de salida del ventrículo derecho, dilatación aneurismática del tracto de salida del ventrículo derecho, comunicación interventricular residual, insuficiencia aórtica, endocarditis, disfunción del ventrículo izquierdo y trastornos del ritmo que pueden ser arritmias supraventriculares y taquicardias ventriculares. Ahora tenemos al corazón univentricular. El corazón univentricular consiste en un único ventrículo con doble tracto de entrada, que son las dos válvulas auriculoventriculares, y este ventrículo se conecta a una cavidad rudimentaria de la cual nace una gran arteria y otra del ventrículo único. Los que llegan a la edad adulta por lo general con esta patología, pues son pacientes intervenidos en infancia con la técnica de Glenn o de Fontan. Y la forma más frecuente es un ventrículo izquierdo de doble entrada en el que la aorta se origina de la cavidad rudimentaria anterior. Aquí tenemos una TC en corte axial y una reconstrucción multiplanar coronal en donde podíamos encontrar varios hallazgos. En esta TC podíamos encontrar un ventrículo subpulmonar dominante conectando a ambas válvulas auriculoventriculares, una cámara de salida subaórtica pequeña, una discordancia ventricular arterial con una aorta que surge de la pequeña cámara de salida subaórtica, una comunicación interventricular, aorta hipoplásica y dilatación del tronco pulmonar y arterias pulmonares bilaterales. Tenemos a la ecocardiografía, y esta de aquí corresponde a una exploración rutinaria de anomalías fetales en el segundo trimestre. Aquí tenemos una escala de grises y otra en dúplex. En la escala de grises podemos ver básicamente una conexión auriculoventricular univentricular con el ventrículo derecho con un ventrículo izquierdo diminuto. Ventrículo derecho, y aquí podemos ver un ventrículo izquierdo diminuto. Y en la dúplex, básicamente lo que podemos ver es que hay drenajes de aurículas derecha e izquierda en un ventrículo único en la fase diastólica, a través de ambas válvulas auriculoventriculares. Y aquí tenemos una resonancia magnética. En esta resonancia magnética básicamente es una RM axial vista de 4 cámaras, porque se ven las 4 cámaras del corazón, la cual le pertenece a una mujer de 33 años nacida con atresia tricuspidia, que se sometió a una conexión atriopulmonar directiva paliativa, que es el procedimiento de punta, a los 6 años de edad. En la parte posterior, en la parte inferior, perdón, derecha, podemos ver un diagrama esquemático del corazón con atresia tricuspidia antes y después del tratamiento de Fontana. Y tenemos al tratamiento en el cual tenemos intervenciones paliativas e intervenciones reparadoras. En las intervenciones paliativas, pues tenemos la derivación de la circulación sistémica a la arteria pulmonar. Esta cuando hay cianosis grave con estenosis o atresia pulmonar. Tenemos a la ligadura con banda de la arteria pulmonar en casos de gran hiperflujo pulmonar
Y las intervenciones reparadoras, las cuales tenemos la técnica de Glenn, que es una anastomosis entre la vena cava superior y la arteria pulmonar derecha con una sutura término-terminal. Y la técnica de Glenn bidireccional es básicamente lo mismo, pero con una sutura término-lateral. Tenemos a la técnica de Fontán original, que es una anastomosis entre la aurícula derecha y el tronco de la arteria pulmonar. Y tenemos a la conexión cavo-pulmonar total, en el que primero se efectúa una técnica de Glenn bidireccional y luego anastomosis término-lateral entre la vertiente cardíaca de la vena cava superior y la cara inferior de la arteria pulmonar. Y finalmente un injerto tubular desde el origen de la vena cava inferior a la vena cava superior. Y aquí podemos ver unos esquemas de cómo son las técnicas reparadoras. En cuanto a las complicaciones, estas técnicas conllevan altas presiones venosas sistémicas de forma crónica, por lo tanto nos van a dar estas complicaciones como obstrucción o estenosis de las comunicaciones cabopulmonares o auriculopulmonares, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo u obstrucción subaórtica, estenosis del drenaje de las venas pulmonares, malformaciones arteriovenosas pulmonares, formación de colaterales, colaterales arteriales aortopulmonares, auriculomegalia derecha, hepatomegalia con su disfunción hepática y problemas renales. Ahora tenemos a la afectación del tracto de salida del ventrículo izquierdo y de la aorta torácica. Tenemos a la estenosis subaórtica. Pues en la estenosis subaórtica tenemos de dos tipos: rodete fibroso de fina membrana o grueso fibromuscular y el túnel o canal fibromuscular largo con afección de la mayor parte del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto puede asociarse con coartación de la aorta, conducto arterioso persistente, válvula aórtica bicúspide, ventrículo derecho de doble salida y miocardiopatía hipertrófica. La insuficiencia valvular aórtica es la complicación más frecuente por lo general. En cuanto a las técnicas de imagen, aquí tenemos una resonancia magnética y un ecocardiograma, que permiten realizar un seguimiento del grado, la localización y la morfología de la obstrucción, así como su repercusión funcional. En la primera imagen tenemos una RM en un corte axial, la cual se utilizó para evaluar la miocarditis como una posible causa de su insuficiencia cardíaca de rápido deterioro del paciente que se realizó esta resonancia magnética, donde se mostró una estenosis aórtica severa y una membrana subaórtica discreta, aquí donde está la flecha roja. Y en este ecocardiograma, pues en el estudio nos decía que el paciente al ingreso mostró una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 25 al 30% y estenosis aórtica grave de bajo gradiente y de bajo flujo con un gradiente valvular aórtico medio de 33 milímetros de mercurio y un área valvular aórtica calculada en 1 centímetro cuadrado. El tratamiento, pues básicamente consiste en una cirugía que se indica en función de la situación clínica, la gravedad de la obstrucción, si el gradiente ecográfico es mayor a 50 milímetros de mercurio, y la insuficiencia aórtica, a partir de un grado moderado. Si la válvula aórtica es normal, se puede hacer una ventriculoseptoplastia o cirugía de cono modificada. No tenemos unas imágenes que nos muestran básicamente de qué se trata o cómo se realiza esta cirugía. Ahora tenemos a la válvula aórtica bicúspide. La válvula aórtica bicúspide es una anomalía congénita caracterizada por tener dos valvas en lugar de tres, generalmente por la función de los velos durante el desarrollo. Suele presentar un rafe o cresta fibrosa y valvas asimétricas. La clasificación de Sievers y de Schmidtke distingue tres tipos: 0, 1 y 2. El 0 es sin rafe, el 1 es con rafe y el tipo 2 con dos rafes, que es más raro. Los subtipos se definen según la posición del RAFE entre los velos. Tenemos al diagnóstico. Pues por lo general se ocupa un ecocardiograma. Aquí tenemos cuatro imágenes de un ecocardiograma de un mismo paciente. En la imagen A se tiene una visión en paraesternal en el eje corto en el que se observa una válvula aórtica bicúspide de tipo 1 abierta en sístole. Aquí. En A B podemos ver en esta porción de aquí, donde tenemos la medida, que existe básicamente una dilatación
en aórtica, que según la imagen tiene 43 milímetros aproximadamente. En imagen C, acá tenemos un gradiente transvalular aórtico mediante Doppler continuo que muestra velocidades y gradientes elevados propios de una estenosis aórtica significativa. Y por último, en la imagen D, mediante un Doppler, se ve un chorro de regurgitación diastólico que ocupa todo el tracto de salida del ventrículo izquierdo y pues es propio de una insuficiencia aórtica grave. Aquí tenemos una tomografía computarizada en donde tenemos una construcción tridimensional donde podemos observar una dilatación de la aorta ascendente y aquí un stent. En la imagen B tenemos una tomografía computarizada en donde muestra la válvula aórtica bicúspide con zonas de calcificación en sus velos, en esta porción de aquí. Y el objetivo de la imagen C es porque los pacientes con coartación de la aorta pueden presentar aneurismas en el polígono de Willis, por lo que se recomienda su cribado. Por eso es la razón de la imagen C. Tenemos a la coartación de la aorta. La coartación de la aorta se refiere a un estrechamiento de la luz aórtica. Existen dos tipos, infantil y adulta. La infantil se caracteriza por una estenosis proximal al conducto arterioso y la adulta por una estenosis distal al conducto arterioso. El manejo diagnóstico suele diagnosticarse por ecografía, RM y TC. Y la TC y RM nos permite valorar la relación del tamaño entre el segmento estenótico y la aorta descendente distal. Aquí tenemos dos radiografías póster-anterior de tórax, en donde podemos observar en la primera, en esta porción, en esta porción de aquí, como una ligera concavidad que se refiere a la coartación de la aorta y principalmente estas de aquí, estas flechas que nos indican las muescas costales. En la radiografía de tórax se pueden ver estas muescas costales conocidas como signo de Rez. ¿Por qué? Porque la fisiopatología de esto tiene que ver con que la sección estrecha de la aorta nos va a impedir que la sangre fluya con normalidad hacia la parte inferior del cuerpo. Como resultado, la presión sanguínea en las arterias que suministran sangre a la parte inferior del cuerpo como las arterias renales y las intercostales, va a aumentar. Y para compensar la reducción del flujo sanguíneo se desarrollan vasos colaterales a través de las arterias intercostales. Estos vasos pueden engrosarse y pues esto debido al aumento de la presión sanguínea. Y van a ejercer también una presión sobre las costillas, lo que eventualmente con el tiempo van a formar estas muescas costales, porque van a ir desgastando esta parte de las costillas. Y aquí tenemos pues otra RX donde igual se ve el estrechamiento de la aorta y las muescas costales. Aquí tenemos una TC, es una reconstrucción multiplanar en plano sagital, en donde en esta porción podemos ver la coartación de la aorta. Y aquí tenemos una reconstrucción en 3D, donde podemos ver en esta porción igualmente la coartación de la aorta, la estenosis aórtica, y una característica es que podemos ver una dilatación de las arterias torácicas internas que eventualmente nos va a dar las muescas costales. Y en estas dos imágenes pues son una RM proyección sagital en donde podemos ver en esta porción la coartación de la aorta y en esta otra que está indicada con la flecha roja. Ahora tenemos a la anomalía de Epstein. Pues esta patología se caracteriza principalmente por el desplazamiento inferior de las valvas septal y posterior de la válvula tricúspide, usualmente displásicas y aumentadas de tamaño, hacia el ventrículo derecho. Se produce por defecto en la deslaminación, que es la separación del tejido valvular del miocardio, con presencia de inserciones fibrosas de la válvula al endocardio. Se asocia con grados variables de insuficiencia tricúspide y obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Además, la comunicación interauricular puede mostrar cortocircuito derecha-izquierda, en especial con el ejercicio, con riesgo de cianosis y embolismo paradójico.
Otras lesiones que son más infrecuentes en esta anomalía son la comunicación interventricular y la estenosis valvular pulmonar. Aquí tenemos la radiografía de tórax en proyección posterior anterior, en donde la imagen original, que es esta de aquí, la que estoy señalando a la izquierda, pues tenemos una gran dilatación del corazón, tenemos básicamente un corazón muy grande y prominente, y acá podemos ver un diagrama con un signo característico de esta anomalía. Aquí tenemos una tomografía computarizada en corte axial y una resonancia magnética igual en corte axial. En la tomografía computarizada, pues se muestra un desplazamiento apical de la valva septal de la válvula tricúspide, que es la flecha negra. Esta, sí, esta flecha. Y con la formación resultante de un gran ventrículo derecho atrializado, que es las letras ARB, y un pequeño ventrículo derecho funcional, que son las letras FRB. También se observa un foliolo anterior no desplazado, que es la punta de la flecha que se encuentra aquí. Y en la resonancia magnética, pues aquí lo que se va a mostrar es un desplazamiento de la valva septal, esta flecha negra de aquí, y también un déficit de la captación de la válvula tricúspide, que es esta flecha blanca de acá. Ahora tenemos la transposición completa de los grandes vasos. Esta patología es la segunda cardiopatía congénita más frecuente luego de la tetralogía de Fallot. En esta existe una concordancia aurículo-ventricular, pero con discordancia ventrículo-arterial. Del ventrículo derecho nace la aorta, mientras que la pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Se rompe la conexión entre la circulación pulmonar y sistémica, siendo un circuito independiente. Esta patología básicamente es incompatible con la vida a menos que exista un foramen oval permeable, una comunicación interventricular y un conducto arterioso. El tratamiento, pues en este tenemos dos técnicas, la técnica de Janet o intercambio arterial y la técnica de Rastelli. En la técnica de Janet, pues la aorta y la arteria pulmonar se reconectan a sus correspondientes con transferencia de arterias coronarias. Y la técnica de Rastelli, que es para pacientes con comunicación interventricular y estenosis pulmonar subpulmonar, se crea un túnel entre el ventrículo izquierdo y la aorta mediante la comunicación interventricular. Aquí tenemos a la radiografía de tórax. Tenemos una radiografía de tórax en proyección posterior anterior. En este caso se muestra la apariencia radiográfica de la silueta cardiomediastínica en un caso diagnosticado de transposición de las grandes arterias. Y se ve el signo característico que es el corazón en forma de huevo, con un diagrama al lado derecho donde se muestra básicamente la forma característica. Aquí tenemos una tomografía computarizada. Esta imagen es una reconstrucción sagital en la que se muestra que la aorta, que está marcada con las letras AO, surge del ventrículo derecho, que está marcado con las letras RB, y la arteria pulmonar principal, que está marcada con las letras PA, surge del ventrículo izquierdo marcado con las letras LB. Las grandes arterias tienen una orientación paralela y no se cruzan. Ahora tenemos la transposición corregida de los grandes vasos. En esta, la aurícula derecha se conecta al ventrículo morfológicamente izquierdo, del que nace la arteria pulmonar, y la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo morfológicamente derecho, del que se origina la aorta. Tenemos varias lesiones asociadas, entre estas la comunicación interauricular perimembranosa, que se da en un 70% de los casos, estenosis pulmonar subpulmonar en un 40%, anomalías de la válvula tricúspide en un 90% y arritmias. Aquí tenemos una radiografía de tórax igual posterior anterior y lateral, donde podemos observar que hay situs inversus con levocardia y también se demuestra un marcapasos cardíaco con colocación inusual de las puntas de los electrodos. Aquí tenemos dos tomografías computarizadas de un corte axial que son pues de un paciente con transposición corregida congénitamente las grandes arterias en la TC no cerrada que se realizó para excluir el síndrome de Cartagena.
en un hombre de 36 años que tiene dextrocardia conocida y disnea crónica. En la primera imagen de la izquierda, que es pues la tomografía muestra la aorta ascendente, que está como aquí, que tiene una posición anterior e izquierda de la arteria pulmonar, que está acá. Y aquí se ve la aorta descendente. Y en esta imagen de acá, en la de la derecha, pues esta tomografía muestra que la arteria pulmonar surge del ventrículo izquierdo y la aorta surge del ventrículo derecho. Tenemos el tratamiento, en el cual tenemos la reparación clásica y el doble intercambio. La reparación clásica consiste en el cierre de la comunicación interventricular mediante parche con la colocación de un tubo valvulado entre el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar y sustitución de la válvula tricúspide sistémica. Y el doble intercambio, que en cambio consiste con el intercambio auricular, con intercambio arterial se consigue la corrección anatómica. Las complicaciones que nos puede dar este tratamiento pueden ser insuficiencia progresiva de la válvula tricúspide, también nos puede dar una disfunción progresiva del ventrículo derecho, también nos puede dar una disfunción progresiva del ventrículo subpulmonar, una estenosis del conducto entre el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar y también nos puede dar trastorno del ritmo, que son las arritmias, básicamente. Y por último, tenemos a la ausencia congénita del pericardio. Esta patología es muy rara, tiene una incidencia de 1 sobre 10.000 y pues es de predominio en hombres. Los defectos del pericardio más frecuentes son completos del lado izquierdo, que son un 70%, del lado derecho un 17%, bilaterales en un 9%. Esos son los tres más frecuentes. Y generalmente esta patología es asintomática. Las lesiones asociadas en un 30-50% de los casos son comunicación interauricular, tetralogía de Fallot, alteración de la válvula mitral, drenajes venosos pulmonares anómalos parciales y también puede ser secuestro pulmonar o pectos excavatum, entre otras patologías que pueden asociarse. Por lo general no requieren tratamiento, salvo que se presenten complicaciones y esas complicaciones se presentan con mayor frecuencia en defectos parciales. Aquí tenemos dos placas de RX, en la cual tenemos una posterior anterior y una lateral, en la cual el corazón se puede ver que se desplaza hacia la izquierda. En esta parte de aquí vemos cómo se desplaza hacia la izquierda y hay una interposición anómala del pulmón entre la arteria pulmonar izquierda y el arco aórtico, sin dilatación de la arteria pulmonar y también se aprecia lucencia anómala entre el ventrículo izquierdo y el hemidiafragma izquierdo, en esta porción de aquí. Aquí tenemos una TC, que es una reconstrucción multiplanar coronal, en la cual se ve el corazón desplazado hacia la derecha con cintura del ventrículo derecho, en esta porción de aquí. Probablemente debido a la ausencia parcial del pericardio, situs normal, sin enfermedad arterial coronaria significativa. Y en esta última tenemos una resonancia magnética en la que está a la izquierda. Es un corte axial de 4 cámaras, que se ven las 4 cámaras del corazón, en donde se puede observar pericardio solamente delante del ventrículo derecho, que son las flechas blancas, y el corazón tiene una levoposición extrema con la punta hacia atrás. Y en la otra imagen, en esta de aquí, en la B, primero en esta porción de aquí, donde está la estrella, se observa tejido pulmonar en el triángulo entre la cara inferior del ventrículo izquierdo, el diafragma y la aorta descendente. Y donde está la flecha que tenemos acá arriba, pues se observa también interponiéndose entre la aorta y la arteria pulmonar. Y eso sería todo. Muchas gracias.